En esta oportunidad, hermanos, vamos a estar aprendiendo los primeros 11 versos de este capítulo 6 de Proverbios. ¿Qué les parece si me ayudan con la lectura? Dice la palabra de Dios: Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias por el privilegio que nos das de abrir el libro de tu ley, tu palabra, para poder aprender, Señor, cada uno de tus consejos, de tus mandamientos. Oramos para que abras nuestro entendimiento, Señor, que nos ayudes a entender cada uno de los detalles que serán expuestos en esta oportunidad, Señor. Pero lo más importante, Señor, genera ese sentir en cada uno de nosotros para que nazca ese deseo a través de tu espíritu de querer obedecer, esforzarnos de manera disciplinada para vivir de la manera que tú esperas. En tu palabra, Señor, encontramos todo lo verdaderamente importante para esta vida. ¿De qué manera tú esperas que nosotros vivamos? Perdónanos, Señor, si en diferentes ocasiones hemos dado pasos no conforme a tu palabra. Ayúdanos a alinear esos pasos conforme a tu perfecta voluntad y ayúdanos, Señor, a agradarte cada día más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Uno de los cantos que cantábamos hace unos minutos nos hablaba la gloriosa verdad del sacrificio de Jesucristo a favor nuestro. Y en parte expresaba una de las estrofas, la deuda que nosotros tenemos para con nuestro Señor Jesucristo. Y es verdad, tenemos una deuda enorme que jamás podríamos pagar lo que Jesucristo hizo por nosotros. De cierta manera, el mensaje del Evangelio es que Jesucristo toma la deuda de pecadores como usted y como yo, y Él la pagó en la cruz del Calvario. Jesucristo pagando la deuda de hombres y mujeres pecadoras como usted y yo, y como yo, que por nuestra propia cuenta nos hubiese sido imposible pagar, pero Jesucristo lo hizo por nosotros. Interesantemente, en el texto de esta oportunidad, hermanos, ahora vamos a aprender acerca de dos puntos primarios, pero ambos tienen que ver con la insensatez. La primera parte de las fianzas, la segunda de la pereza. Y la primera tiene que ver, hermanos, con esa insensatez de cierta manera hacernos responsables por la deuda de otros, que hasta cierto punto puede sonar un poco irónico porque Jesucristo tomó la deuda de nosotros. Pero debemos de entender que esa deuda que Jesús tomó por parte de cada uno de nosotros es una deuda, hermanos, que nadie podía tomar más que el Dios encarnado, el Verbo hecho carne. Y la deuda de la cual aprenderemos en esta oportunidad es una deuda muy diferente, es una deuda por negligencia. Recordarán que en el capítulo 5, la mitad del capítulo 6 y el capítulo 7, aprendimos la advertencia contra la impureza sexual y sus consecuencias. Pero ahora en este intermedio del principio del capítulo 6, los discursos continúan, pero en un sentido diferente. La ruta que ahora toma Salomón es diferente
a la que hemos estado viendo en este contexto general. Como ya se mencionó, ahora la exhortación, el discurso del Padre al Hijo es en contra de las fianzas y la pereza. Pero interesantemente, hermanos, también en este texto nos encontramos uno de los versos más sacados de contexto, que es importante mencionarlo en primer lugar, porque posiblemente muchos de los presentes tengamos esa idea errónea de una interpretación que no es de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y este texto, hermanos, es el verso 2 de Proverbios capítulo 6. ¿Qué es lo que este texto nos enseña? Verso 2, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Este texto en conjunto con Proverbios capítulo 18, verso 21, son los textos favoritos para aquellos que, no conociendo sus Biblias, no conociendo la palabra de Dios, les encanta poner su propio sentido en el texto para beneficio propio. Y a la luz de este texto se enseña, y posiblemente la mayoría, si no es que todos de los presentes, hemos escuchado frases como: cuida mucho lo que dices con tus palabras, porque tus palabras tienen poder. Si estás enfermo, no digas que estás enfermo, porque estás confirmando la enfermedad con tu boca. Así que aunque te sientas mal y estés enfermo, tú declara que estás sano, porque nuestras palabras tienen poder. Si tu cuenta bancaria está en ceros, no digas que no tienes dinero, porque con tus palabras estás acarreando pobreza. Tú declara que eres próspero y rico, porque Proverbios 6:2 dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Es verdaderamente eso a lo que Proverbios capítulo 6, verso 2 se refiere cuando dice que se ha enlazado con las palabras de su boca y ha quedado preso con los dichos de sus labios? Claro que no. Para empezar, aclaremos lo siguiente, hermanos. Nuestras palabras no tienen la facultad, no tienen el poder de crear algo de la nada. No tienen el poder de cambiar situaciones más allá del sentimiento, no tienen el poder de quitar una enfermedad, no tienen el poder de incrementar milagrosamente algo. Eso es completamente falso. Solo nuestro Dios tiene el poder de crear algo de la nada con tan solamente hablar la palabra. Solo Dios tiene el poder de quitar una enfermedad con simplemente dar la orden. Solo Dios puede calmar la tormenta ordenándole silencio. Solo Dios, no nosotros. Entonces, ¿por qué esta práctica es llevada a cabo por muchos? Simplemente porque no conocen sus Biblias. Queridos hermanos, esa práctica es la metafísica infiltrada dentro de las iglesias y practicada por muchos que se hacen llamar cristianos, donde el centro de atención es el hombre y se le ha hecho creer de una manera tan errónea e equivocada que nosotros somos mini dioses y que tenemos un poder, que nuestras palabras tienen poder. Por lo tanto, cuidado con lo que hables, porque con tus propias palabras te puedes enlazar, puedes quedar preso. Esto no significa que nuestras palabras deben de ser pesimistas, pero lo que sí es importante dejar en claro, hermanos, es que nuestras palabras no tienen absolutamente el poder de crear algo de la nada. No tienen el poder de cambiar situaciones más allá del sentimiento. La palabra de Dios sí tiene el poder de resucitar muertos, pero es solamente la palabra de Dios cuando es usada dentro de su contexto. Entonces, si no es eso a lo que se refiere Proverbios capítulo 6, verso 2, ¿a qué se refiere? Con que hemos quedado enlazados con las palabras de nuestra boca y hemos quedado presos con los dichos de nuestros labios. Veamos la primera parte de esta enseñanza, hermanos, que encontramos en los primeros 5 versos de Proverbios capítulo 6 para ir entrando en materia. Proverbios capítulo 6, verso 1. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate
y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. La advertencia del Padre a su Hijo y de Dios para nosotros en esta oportunidad, hermanos, es de no hacernos responsables de las deudas de otro. Esto es lo que Proverbios capítulo 6, verso 2 está hablando, es a lo que se refiere. No está hablando acerca de que nuestras palabras tengan el poder o la facultad de crear algo de la nada. Permítame leer los mismos versos en la traducción lenguaje actual para que podamos ver de una manera más clara el sentimiento que Dios inspiró en este texto. Querido jovencito, si algún amigo te pide que respondas por él y te comprometas a pagar sus deudas, verso 2, no aceptes ese compromiso, pues caerás en la trampa. No dejes que tu amigo te atrape. Mejor ponte a salvo. Te recomiendo que vayas a verlo y le ruegues que no te comprometa, que no te agarren de tonto. Mejor ponte a salvo. Como huyen del cazador las aves y los venados. En el mismo libro de Proverbios, hermanos, Dios nos exhorta en contra de las deudas en el contexto y sentido general. Hay personas que si no están endeudadas no están contentas. Por lo tanto, si me libré de una deuda, déjame me endeudo lo más rápido posible. Más adelante vamos a aprender al respecto, porque Proverbios del capítulo 10 en adelante lo presenta de una manera repetida. Pero en esta oportunidad, hermanos, la exhortación por parte de Dios hacia nosotros no es hacia la deuda propia, sino hacia la deuda de otro. Qué interesante. Este es el famoso, hermanos, cosigner, como se le conoce en este país. Y yo pregunto en esta oportunidad, hermanos, ¿cuántos de los presentes han firmado por la deuda de otro? ¿O cuántos tienen un ser querido o amigo cercano que lo ha hecho? Es que fíjate, estoy aquí en el dealer y la camioneta está bien bonita, pero ya corrieron mi crédito y pues me dijeron que no se puede, pero que si consigo un amigo que firme, me la llevo ahorita. Y es buena oferta, 30% interés a 72 meses. Hermano, hermana, cuando alguien te marque con tal petición, cuélgales. Es a eso a lo que Proverbios capítulo 6, verso 2 se está refiriendo. En los tiempos antiguos, claro que no existían los contratos y las instituciones financieras como hoy las conocemos. La palabra de la persona era suficiente. De tal manera que si alguien se comprometía de palabra a pagar la deuda de otro, con eso era suficiente para hacer a esa persona responsable. Claramente hoy en día la palabra no es suficiente, se necesita la firma anexada al seguro social para que la deuda no se pierda. Y cuando alguien firma por la deuda de otro, de acuerdo a lo que Proverbios capítulo 6 nos está enseñando, ha caído en la trampa. Verso 1, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y ya has quedado preso en los dichos de tus labios. Espero que podamos ver hasta este punto que una vez más, hermanos, el verso 2 de Proverbios capítulo 6 no está hablando de que nuestras palabras tienen el poder de crear algo, cambiar las situaciones más allá del sentimiento. Proverbios capítulo 6, verso 2 es una exhortación a no hacernos responsables de las deudas de otros. El amigo presentado en este texto puede ser literalmente un amigo, pero seamos sinceros, comúnmente es un familiar. El extraño presentado aquí es la institución financiera a la que tú has dado garantía al momento de firmar o dar tu palabra de acuerdo al texto. Garantía de que si tu familiar o amigo no cubre la deuda, tú ahora eres responsable. Dios nos enseña claramente, hermanos, que no seamos partícipes de tal insensatez, porque tal insensatez va a acarrear riesgos financieros que nos van a afectar.
Más adelante vamos a ver, hermanos, cómo en el contexto general el libro de Proverbios nos arroja demasiada luz sobre la importancia de tener nuestras finanzas en orden. Y como punto de partida, este tema nos enseña a no hacernos responsables por la deuda de otro, porque una vez más, tal insensatez va a acarrear riesgos financieros. Por ejemplo, ahora tú eres responsable por completo de la deuda por la cual has firmado. Y como codeudor, ahora usted está legalmente obligado a reembolsar la totalidad del préstamo si el prestatario principal no cumple. Esto va a acarrear acciones legales. Si tanto el prestatario principal como el codeudor no pagan, el prestamista puede emprender acciones legales en su contra. Esta propiedad, hermanos, o este mal por parte de las personas que firman trae todo el riesgo y ninguno de los beneficios. Porque a pesar de que la persona que firma se hace 100% responsable de la deuda, no tiene absolutamente ningún derecho legal por el artículo por el cual está firmando. Es decir, si usted, hermano, le firmó por la camioneta de alguien, usted es 100% responsable de la camioneta, pero no es ni el 0.1 dueño de esa camioneta. Esto puede acarrear pérdida de las pertenencias. Pues si el pago no se lleva a cabo, puede incluir embargar su salario o sus bienes para recuperar la deuda. Las desventajas de ser codeudor, hermanos, incluyen una responsabilidad financiera total, un historial crediticio afectado, una capacidad de endeudamiento limitada y relaciones tensas. Ser codeudor implica un compromiso financiero serio con consecuencias que pueden afectar sus finanzas durante años. Ahora, espero que no haya ningún presente que ha cometido tal insensatez, pero si usted ya lo hizo, ¿qué puede hacer? Verso 3. Haz esto ahora, hijo mío, ¿y qué dice el texto? Y líbrate. Si ya cometiste tal insensatez, líbrate. Ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. El mismo verso en la Nueva Versión Internacional dice: entonces has caído en manos de tu prójimo. Si quieres librarte, hijo mío, este es el camino. Ve corriendo y humíllate ante él. Procura deshacer tu compromiso. Si se ha cometido tal insensatez, lo mejor que puedes hacer es librarte del acuerdo. Intenta persuadir a tu amigo para que tu nombre sea removido de tal contrato con el mismo que fuiste engañado y atrapado. El proceso seguramente no será tan simple como cuando firmaste la deuda, pero dependiendo de las condiciones del contrato, puede que sea posible. Y notemos, hermanos, cómo Proverbios presenta el desligarse de tal compromiso con una urgencia. Verso 4. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. El asunto es de tal importancia que, de acuerdo al verso 4 y 5, no debes de descansar hasta que te libres de tal responsabilidad. Y ahora, hermanos, nosotros nos podemos preguntar, pero ¿por qué Dios en su palabra enseña en contra de lo que yo incluso puedo considerar ayudar a mi prójimo? Es que en realidad, hermano, tú no sabes, él verdaderamente lo necesitaba y por lo tanto yo le firmé. Y es que está bien bonita la camioneta. ¿Por qué Dios nos exhorta a no hacer tal cosa? Bueno, en primer lugar, hermanos, puede que estés ayudando a tu amigo, hermano, familiar, a comprar algo que Dios en primer lugar no quiere que tenga. Ah, no, a mí me enseñaron que yo debo de tener un carro del último modelo. Pues te engañaron. Ahora, hermanos, no me malinterpreten, no estoy diciendo
que en este ejemplo que he estado usando, tener un carro nuevo sea una insensatez, porque eso no es lo que este texto nos enseña y eso no es tampoco lo que yo estoy diciendo. Si se tiene la capacidad financiera, qué bueno, gloria a Dios. Pero si es una tremenda insensatez endeudarme con algo cuando apenas puedo salir los gastos del mes. Y es peor insensatez firmar y hacerme responsable por la deuda de otro. Pero en segundo lugar, del por qué debemos de tomar esta instrucción en serio por parte de Dios. Porque si la persona, amigo, familiar o hermano, lo que sea, por la cual firmaste esa deuda, deja de pagar, ahora la responsabilidad cae sobre nosotros y es ahí donde la cosa se pone interesante. Porque esa amistad, en vez de ser dulce, ahora va a ser amarga. Esa relación que antes pudo haber sido muy cercana, ahora ha sido afectada. Esa llamada telefónica llena de dulce cuando te pidió que firmaras, se va a convertir en que jamás te va a contestar el teléfono. Ya no serán tan llenos de gracia como cuando te pidieron el préstamo que firmaras por ellos. Más bien será un tono amargo. ¿Para qué caer en tal trampa? Lo mejor es poner atención a la instrucción de Dios y no hacernos responsables por la deuda de otros. Como ya lo mencioné, ya de las deudas personales hablaremos después conforme avanzamos en Proverbios. Pero los primeros 5 versos, hermanos, de Proverbios capítulo 6 es el punto principal del cual nos está hablando. La insensatez de hacernos responsables por las malas decisiones de otros. Y hermano, hermana, si tú ya lo has hecho, si ya caíste en la trampa, haz lo posible por desligarte lo más rápido posible. Pero en este mismo conjunto de proverbios notemos, hermanos, que Dios a través de Salomón no solamente nos exhorta en contra de la insensatez de las fianzas, como se le conoce, sino también de la propia pereza. A primera vista podemos pensar que la una cosa con la otra no tiene absolutamente nada que ver, pero espero que conforme avancemos podamos ver el panorama general de lo que el verso 1 al 11 nos está enseñando. Notemos por un momento verso 6 en adelante. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Ahora en estos versos, hermanos, encontramos una exhortación contra la propia pereza. No solamente una exhortación contra la pereza, también nos da una descripción del perezoso y nos presenta en tercer lugar el sabio ejemplo de la hormiga. Quiero que veamos estas 3 cosas, pero en primer lugar, hermanos, quiero que notemos la descripción del perezoso que se nos provee en Proverbios. Este perezoso, hermanos, de acuerdo a Proverbios, duerme todo el tiempo. Proverbios 6:9. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Este tipo de persona va a estar muy tranquilo, descansando, durmiendo, cuando el resto de las personas pueden estar ocupadas y trabajando. El perezoso está dormido. El perezoso de la misma manera no hace lo que debe de hacer. Proverbios 6:10, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Este perezoso no hace lo que debe de hacer, no porque no tenga el conocimiento, no lo hace simplemente porque es demasiado flojo, lo cual por consecuencia le va a traer escasez. Proverbios 12:27 en la traducción lenguaje actual nos enseña: el perezoso se queda sin comida, el trabajador la tiene
en abundancia. Este perezoso, hermanos, va a poner 1000 pretextos para no hacer lo que debe, incluyendo pretextos ridículos para no hacer su trabajo. Vean el pretexto que se presenta en Proverbios capítulo 22, verso 13. Dice el perezoso: el león está afuera, seré muerto en la calle. El perezoso no hace lo que debe de hacer porque dice: no, es que allá afuera hay un león y me va a comer. Dice la traducción lenguaje actual: el haragán siempre pone pretextos para no ir al trabajo. Dice que un león en la calle se lo quiere comer. Claro que nadie va a poner ese pretexto aquí: no voy al trabajo porque ahí en la Federal vi un león. Pero sí va a poner muchos otros pretextos, porque el perezoso siempre encuentra 1000 pretextos para no hacer lo que debe. El perezoso no trabaja en el verano porque dice que hace mucho calor, y no trabaja en el invierno porque hace mucho frío. Este tipo de persona es demasiado común que no tenga estabilidad en su trabajo. Se la pasa de trabajo a trabajo, porque en cada trabajo encuentra el pretexto más ridículo y mínimo para salir de ahí y librarse de su responsabilidad. No, es que no me gustó cómo me hablaron. No, es que no me gustó que me pusieron a hacer esto. No, es que no me dieron la posición de jefe. Pretextos le sobran al perezoso. Y por su propia pereza hay inestabilidad económica en su vida. Y podemos ver, hermanos, que este tipo de persona, una vez más, por la propia inestabilidad, si es una persona que ya tiene una familia, no solamente él sufre, su familia sufre por su propia pereza. Pero este perezoso, hermanos, de acuerdo a la descripción que nos provee Proverbios, justifica su propia pereza. Proverbios 26, 16, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Aquí nos encontramos al típico que no hace nada, pero aconseja a todos cómo hacer lo que ellos deben de hacer. Porque en su propia opinión, dice Proverbios 26, 16, él es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Este perezoso, de la misma manera, hermanos, quiere de todo, pero no quiere trabajar. Proverbios 21, 25, el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar, lo cual por consecuencia le genera ansiedad y envidia hacia los demás. El perezoso desea lo que otros tienen, pero no quiere trabajar. Acertadamente dijo Benjamin Franklin que la pereza camina tan despacio que la pobreza la alcanza muy pronto. El perezoso, queridos hermanos, tarde o temprano va a caer en una pobreza innecesaria. Y no estoy hablando, hermanos, de una carencia de oportunidades. Estoy hablando de que la persona se encuentra donde se encuentra por el simple hecho de que es un perezoso. Personas que de cierta manera estoy seguro que nosotros, espero que no seamos nosotros en primer lugar, pero que posiblemente nosotros conozcamos a alguien que incluso podemos con buenas intenciones intentar ayudarle, posiblemente consiguiéndole trabajo, pero después donde les conseguimos nos quedó mal porque se enojó, o la entrada era a las 8 de la mañana y llegó a las 10. Queridos hermanos, la propia descripción del perezoso, mucha atención, es completamente contraria al evangelio que hemos recibido. En otras palabras, no hay lugar para la pereza en la vida del verdadero cristiano. Debemos de trabajar. Es la propia herramienta de trabajo que Dios ha proveído para suplir las necesidades nuestras, pero también las de nuestra familia.
De tal manera, hermanos, que la propia palabra de Dios nos enseña que el que no trabaja, que tampoco coma. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Dice el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. ¿Qué es lo que ordenaba el apóstol Pablo a esta iglesia? Si alguno no quiere trabajar, perfecto, pero que tampoco coma. No solamente debemos de trabajar para nuestro propio sustento, queridos hermanos, sino en el caso de nosotros, hermanos varones, debemos de trabajar no solamente para nuestro propio sustento, sino que debemos de trabajar para proveer para los nuestros, es decir, nuestra familia. De tal manera que la propia palabra nos enseña, hermanos, mucha atención, que si nosotros no proveemos para los nuestros, por esta razón, mencionada en Proverbios capítulo 6, hemos negado la propia fe que confesamos y somos peor que un incrédulo. Primera de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que a la luz de la palabra de Dios, hermanos, no existe lugar para tal cosa como un cristiano perezoso. No, sí, hermanos, yo soy salvo por la gracia de Dios, pero eso de trabajar como que a mí no se me dio. No sé cuántos de ustedes hayan visto un video que se hizo muy viral, popular. No sé en qué parte de México fue. Pero está una persona pidiendo dinero en la calle. Y la persona que se encuentra en el vehículo le dice, pues ahí tengo un terreno para que trabajes y te pago. A lo cual él respondió, no, es que lo mío no es trabajar, lo mío es pedir. Hermanos, así hay gente perezosa que acarrea pobreza por su propia negligencia y pereza, que no solamente se afecta a sí mismo, sino que afecta a los suyos. El panorama que nosotros encontramos en la palabra de Dios de aquella persona que ahora es salvo por la gracia de Dios, queridos hermanos, esa persona está activa. No para ganarse, no para retener su salvación, sino porque ahora hay un propósito en su vida que antes no tenía. Por lo tanto, esa persona se encuentra trabajando. Y su trabajo, hermanos, notemos que no solamente es para las necesidades que perecen, sino también para las eternas. Pues no podemos ser activos en las necesidades de nuestro hogar y ser perezosos en la obra del Señor. De la misma manera que no podemos ser activos en la obra del Señor y ser perezosos en nuestra vida personal. El cristiano piadoso está activo en ambos, porque eso es lo que el Señor espera de nosotros. Primera de Corintios 15:58. El apóstol Pablo les da esta palabra de aliento a unos hermanos que habían trabajado, pero que se estaban desgastando. Estaban desanimando de trabajar en la obra del Señor, a lo cual el apóstol, inspirado por el Espíritu de Dios, les dice en el verso 58 de Primera de Corintios capítulo 15, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, el siervo, el hijo, la hija de Dios está activo, activa, con las responsabilidades del hogar, sus responsabilidades propias, pero también en la obra del Señor. Porque Dios espera que estemos activos, trabajando en ambos. Y notemos por un momento, hermanos, que en el ejemplo de Proverbios, Dios a través de Salomón usa uno de los más pequeños insectos para darnos un ejemplo. No olvidemos, hermanos, que por la gran sabiduría que Dios le dio a Salomón, Salomón escribió
bastante información, de hecho mucha que no tenemos en la palabra de Dios, acerca de los animales y las plantas. Es lo que nos enseña Primera de Reyes 4:33, dice la palabra. También disertó, hablando de Salomón, sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y es en esa propia sabiduría adquirida por parte de Dios que ahora Dios a través de Salomón usa uno de los insectos más pequeños para darnos una gran enseñanza, un ejemplo a seguir, que es completamente el contraste, lo contrario a una persona perezosa. Notemos una vez más el ejemplo presentado en los versículos 6 en adelante de Proverbios capítulo 6. Le está hablando al perezoso y le dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Tan solamente en estos 3 versos, hermanos, encontramos 3 características importantes de la hormiga como ejemplo para cada uno de nosotros. Estas son: primera, la hormiga tiene la capacidad de anticipar para el futuro. Número 2, la hormiga tiene la capacidad de tomar iniciativas sin ser supervisada o dirigida. Número 3, la hormiga tiene la capacidad de prepararse para la adversidad. Y quiero que pensemos por un momento en estas 3 características que la palabra de Dios nos presenta de la hormiga y que por un momento las comparemos a nuestra propia vida. Y para esto, hermanos, les pido que meditemos en las siguientes preguntas. Primera, en las cosas que sabemos que tenemos que hacer, necesitamos que alguien nos esté dando la instrucción de una manera repetida y detallada: qué hacer, cómo hacer y qué hacer. Ya sea en el hogar, ya sea en nuestro lugar de trabajo, ya sea en la iglesia. Hay hermanos que pueden ir caminando por ahí y ver una basura y no la van a levantar a no ser que alguien le diga: sí, hermano, pero es que mira, toma tu mano derecha, o si eres zurdo, toma la izquierda. Agáchate, agarra el papelito y lo depositas en la basura. Hay personas que de esa manera detallada necesitan que estén detrás de ellos, empujándolos a que hagan lo que ya saben que tienen que hacer. Espero que no sea el caso en ninguno de nosotros, hermanos, ni en nuestro lugar de trabajo, ni en ninguna otra responsabilidad que nosotros tengamos. Ese tipo de personas, si somos sinceros, hermanos, es demasiado frustrante trabajar con ellos. Seamos como la hormiga que dice la palabra, que no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor. Hermanos, a la hormiga la hormiga no está recibiendo órdenes. La hormiga no tiene a una persona que esté con una bocina diciéndole: ve, recoge la comida y almacena. No. La hormiga, no teniendo ni capitán, ni gobernador, ni señor, dice la palabra, que prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Pero ahora pensemos en la siguiente pregunta, que yo creo que es la que más debemos de considerar, hermanos, en cuanto al ejemplo de la hormiga. ¿Qué hay de la anticipación al futuro y preparación para la adversidad? Y para considerar esta pregunta, hermanos, quiero que por favor cada uno de nosotros pensemos en lo siguiente. Primero me dirijo a todos los hermanos que tienen su trabajo. Hermano, analiza el siguiente escenario. Vamos a pretender que hoy mismo te habla tu patrón y te dice: ¿sabes qué? La compañía cerró. No te preocupes por venir mañana. El trabajo se terminó.
Para los hermanos que tienen sus propias compañías, ahora piensen en la siguiente escena. Hoy mismo, a la misma hora que el resto de nosotros recibimos la llamada por parte de nuestro patrón, tú también recibes una llamada, pero por parte de cada uno de los contratos que ya tenías. Y te dicen, ¿sabes qué? Se cancelan a partir de hoy. Pensemos, hermanos, en ese contexto e ilustración, la siguiente pregunta. ¿Cuántos meses podemos vivir sacando los gastos del mes ahora sin trabajo? Renta, pago de la casa, comida, facturas, necesidades básicas. ¿Cuántos meses podemos sobrevivir, hermanos, ahora sin trabajo? Si la respuesta no es por lo menos unos cuantos meses, no estamos preparados para la adversidad como Dios espera. Proverbios 6:6, ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. No va a faltar el hermano bíblico que diga, yo tengo fe que Dios proveerá. Hermano, hermana, si tú teniendo la capacidad de ahorrar para los días lluviosos no lo has hecho, esa no es fe, es negligencia. Hermanos, si hay temporadas en las cuales Dios nos bendice, pero no tenemos ahorrado por lo menos para sobrevivir si nos quedamos sin trabajo por unos 5 meses, permíteme darte un consejo. No pienses en vacaciones, no pienses en la próxima compra, ahorra y prepárate como la hormiga. Es verdad que no siempre se va a poder. Por eso me estoy refiriendo específicamente cuando Dios nos bendice con el propósito específico de que como la hormiga almacenemos para la adversidad. Porque si el momento que te cae un dinerito extra y tu cuenta de ahorro está en cero, dices, vámonos al mall a ver qué hay en especial. Eres un tremendo irresponsable. Eres una tremenda irresponsable. Ve a la hormiga, hermano, hermana, que no teniendo capitán, no teniendo señor, nadie diciéndole lo que tiene que hacer, se prepara para la adversidad del futuro. No se diga de la jubilación, hermanos. ¿Cuántos de los presentes están listos para la jubilación? Hermanos, ¿cuántos millones tienen ahorrados para jubilarse? ¿O piensan trabajar hasta los 95 años? Hermanos, el Hijo de Dios se prepara para todo eso. Y espero que podamos ver, hermanos, claramente que esto no es un asunto de fe. Yo tengo fe que Dios va a proveer. Claro que debemos de tener fe que Dios va a proveer. Pero pensemos por un momento de qué manera estamos administrando lo que Dios nos da. Porque si somos negligentes con lo que Dios nos está dando en el tiempo presente, hermanos, no es asunto de fe lo que viene en el futuro. Por lo tanto, si la pobreza llega a tu casa, no le eches la culpa a Dios. Fue tu propia negligencia la que la causó. Debemos de prepararnos como la hormiga, que prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. El Hijo de Dios, hermanos, no es un perezoso. Todo lo contrario, está activo, trabajando para su sostén, para proveer para los suyos, pero también, como ya se mencionó, está activo trabajando en la obra del Señor. Está preparado para la adversidad que pueda llegar a su vida o a la de su familia. Está siendo un buen administrador de lo que Dios ha puesto en sus manos. Hasta cierto punto puede ser un mensaje repetitivo específicamente, hermanos, porque es uno de los mensajes primordiales que compartimos detrás de este púlpito al momento de honrar a nuestro Dios con nuestras ofrendas.
decimos vamos a honrar a Dios con nuestras ofrendas, con lo que Él ha depositado en nuestras manos. Incluso citamos el verso que dice, de lo recibido de tu mano nosotros te damos. Hablamos y dentro de nuestra lógica entendemos aparentemente que somos administradores de los bienes de Dios. Pero cuando se trata de gastar, es como si decimos, no, Dios, tú no eres el administrador, yo sé qué hacer con mi dinero. Y lo malgastamos. Hermanos, el Hijo de Dios, la hija de Dios, está preparado para todo esto. Recuerdo tiempo atrás, ya ha pasado de hecho en 2 ocasiones, los hermanos ya mayores recordarán una de las ocasiones que más notó fue en el año 2000, cuando todos decían que se iba a acabar el mundo. Estadísticas mostraron, hermanos, que justo en el mes de diciembre del año 1999 fue cuando más deuda incrementó. Porque la gente decía, vamos a disfrutar. Acabo que ya, se va a acabar el mundo. Y comenzaron a sacar a crédito, comenzaron a gastar sus tarjetas de crédito, sacar compras. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que llegó el 1 de enero del 2000 y todavía seguían ahí. Pero ahora con una tremenda deuda donde los intereses se los estaban comiendo. Muchos de esa manera viven su vida cristiana y como si aparentemente la vivieran al día. Es verdad, hermanos, que va a haber momentos de escasez donde no tenemos la capacidad de ahorrar, sino que solamente existe la capacidad de sacar el gasto del mes, de la semana, del día. Pero una vez más, hermanos, no pensemos en esos momentos de escasez, pensemos en los momentos que Dios nos ha bendecido para que como buenos administradores ahorremos y nos preparemos para los días lluviosos. Hermano, hermana, si te quedas sin trabajo esta tarde, ¿qué va a hacer de tu familia el próximo mes? ¿Qué sería de nosotros, hermanos? Ve a la hormiga, oh perezoso, que no teniendo capitán, no teniendo señor, hace lo que debe de hacer. Tenemos una ventaja sobre la hormiga en el sentido, hermanos, de que la hormiga no tiene un manual de vida. Claro, Dios la creó de tal manera, pero nosotros sí tenemos el manual. Y como ya lo mencioné en el libro de Proverbios, hermanos, parte de la introducción que se compartió es que en este libro de Proverbios vamos a estar viendo bastantes temas prácticos para el día a día, importantes, necesarios, que son para nuestro propio bien, para que evitemos errores, para que vivamos sabia y correctamente de la manera que Dios espera, para que no cometamos errores como la tremenda insensatez de hacerme responsable por la deuda de otro. Hermanos, ¿saben cuántas relaciones han sido rotas a causa de eso? Posiblemente incluso hay hermanos presentes que se identifican con eso. De que para ayudar a una persona a sacar una casa, le firmaron y ahora la persona que firmó quiere comprar su propia casa, pero ahora no puede porque esa deuda está en su historial y a la otra persona aparentemente no le importa. Oh, pero es que yo lo hice de buen corazón. No dudo las buenas intenciones que generan en ciertas ocasiones, hermanos, para poder o querer ayudar a los hermanos, pero cuando vemos la palabra de Dios y su consejo, hermanos, es para evitarnos dolores de cabeza e incluso, hermanos, para retener esa relación. Porque muchas personas que salieron mal por firmar por otros, ahora ya ni siquiera se hablan. Ya no quieren saber nada de ellos. La palabra de Dios nos exhorta en contra de esa insensatez de firmar por los otros, de no hacernos responsables por las deudas de ellos, hermanos. Como ya lo mencioné, de las deudas propias lo hablaremos después, pero en este momento solamente
pensemos y enfoquemos nuestra atención para concluir en estos dos puntos. Cuando alguien te pregunte, hermano, hermana, para tal cosa, por tu bienestar, por el bienestar de la persona que te lo está pidiendo, dile no. Dile que no. Pero en segundo lugar, veamos el ejemplo de la hormiga, que no teniendo capitán ni señor, hace lo que debe de hacer. Hermano, pregúntate por un momento si tú estás haciendo lo que debes de hacer en tu trabajo, en tu hogar y en la iglesia. Típicamente podemos decir que sí en una o en dos, pero no en las tres. Y hermanos, Dios espera un sí de las tres. Porque si solamente estás en esta tierra, siendo muy disciplinado en hacer lo que debes de hacer en tus cosas personales, pero eres negligente en las cosas del Señor, hermano, hermana, Dios cuando te presentes delante de Él te va a pedir cuentas. Te va a decir qué hiciste con lo que Él te dio para que trabajases. Ya aprendimos la parábola de los talentos. Lamentablemente, en ciertas ocasiones somos muy buenos para usar nuestros talentos allá afuera. Pero en la casa de Dios, ahí sí no queremos usarlos. Por eso Dios te va a pedir cuentas. El Hijo de Dios, la hija de Dios, hermanos, está activo, está trabajando, está planeando para el futuro. Hermanos, no sabemos cuándo Dios va a regresar por su iglesia. Ninguno de nosotros sabemos cuántos días vamos a estar en esta tierra. Hermanos varones que tienen a su familia, hermanos, si ustedes llegan a faltar el día de mañana, ¿qué va a ser de su familia? ¿Han pensado en eso? Hermano, que provees para tu hogar. Si tú llegas a faltar el día de mañana, ¿qué va a ser de tu familia? El Hijo de Dios, la hija de Dios, piensa, planifica, administra lo que Dios ha puesto en sus manos para hacer lo que sea necesario que todas esas áreas estén cubiertas. Y una vez más, hermanos, no me malinterpreten, no estoy hablando de hacer lo imposible, estoy hablando de ser administradores sabios de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Si ha puesto mucho, mucho se espera de ti. ¿Estamos preparados, hermanos, de la manera que Dios espera para el día lluvioso, para la adversidad que pueda venir el día de mañana? Y si no lo estamos, hermanos, que este sea el punto de partida, que este sea el primer día de muchos en el cual vemos nuestras finanzas a través del lente bíblico y no a través de nuestros ojos carnales. Hermanos, hay personas que están esperando por todo el año la temporada de los taxes. Eso es absurdo. No es que cuando llegue la temporada, entonces sí nos vamos a ir de vacaciones. Hermano, no estoy diciendo que no es bueno irse de vacaciones, es necesario, pero hay tiempo para todo. Si no estamos preparados para el día lluvioso, hermano, espérate un tiempo, prepárate. Dios no lo quiera que la escasez llegue a tocar la puerta de nuestro hogar, porque cuando eso suceda, hermano, hermana, ¿qué vas a hacer? Nos debemos de preparar para el futuro, debemos de ser buenos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, pero también, hermanos, debemos de estar preparados y dispuestos para decir no. ¿Qué te parece si me firmas? Como que no te oigo, se me está desconectando y ya les colgamos, hermanos, si quieren. Hermanos, es mejor decir no. Aquí un año después, 2 años después, la relación con esa persona se ha rota, porque esa persona no tuvo la facultad de pagar la deuda que ahora tú eres responsable. Mejor di no. Pero para esto, hermanos, se necesita ver la instrucción de Dios y se necesita un corazón humilde y sumiso que esté dispuesto a obrar como Dios espera. A fin de cuentas, Él es nuestro Señor.
Él nos dice de qué manera debemos de vivir. No nos gobernamos a nosotros mismos. Él nos dice qué hacer. Él nos dice qué no debemos de hacer. Él, hermanos. Así que, hermanos, si no estás preparado, que sea este el día en el cual te comienzas a preparar. Veamos a la hormiga, que no teniendo capitán ni gobernador, trabaja para guardar en el verano y estar preparado para cualquier adversidad que pueda venir en un futuro. Que Dios nos ayude, hermanos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, sabia, que nos muestra tu camino recto, que nos enseña los principios para evitarnos problemas, dolores de cabeza, pero que lamentablemente, Señor, muchas veces en nuestra propia negligencia obramos de una manera contraria, y no es hasta que vienen las consecuencias a nuestra vida que entonces nos lamentamos. Señor, perdona nuestra negligencia, perdona si hemos obrado de una manera equivocada, perdona si no hemos sido buenos administradores de lo que tú pones en nuestras manos. Ayúdanos, Señor, a honrarte con lo que tú nos das. Ayúdanos a administrar de una manera sabia, de tal manera que proveemos todo lo necesario para los nuestros, pero también estamos preparados para cualquier adversidad que pueda venir. Nosotros reconocemos, Señor, que tú eres el que sustenta y cubre todas nuestras necesidades. Pero también entendemos, Señor, que en muchas ocasiones cuando tú nos bendices, no somos buenos administradores de lo que nos has dado. Señor, da sabiduría a cada uno de nosotros para poder administrar, Señor, nuestras finanzas de la manera que tú esperas. Da sabiduría también, Señor, para poder determinar cuándo es necesario decir no. Librarnos, Señor, de contratos innecesarios, de deudas innecesarias. Ayúdanos, Señor, pues queremos agradarte en cada paso que tomamos. Sabemos, pues tu palabra así lo presenta, que los más beneficiados somos nosotros. Tú nada ganas, Señor, con que nosotros te seamos obedientes. Nosotros somos los beneficiados. Señor, ayúdanos a caminar en sabiduría, ser prudentes y buenos administradores de todo lo que tú nos das. Gracias te damos, Señor, todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén.